Hola chicos, hoy vamos a comenzar con una clase breve, ¿cierto? La clase número 11, la visión europea del mundo americano. Como antecedente a la llegada de los europeos, en América existían sociedades con más de 1000 años de desarrollo. Estas habían generado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social y política. Debido a esto, la llegada de los europeos implicó el choque entre dos mundos muy diversos. Cronistas, conquistadores y sacerdotes hicieron esfuerzo por captar las imágenes de este mundo, hasta entonces desconocido por los europeos, y describir el continente y sus habitantes. La visión europea sobre las sociedades indígenas. Los europeos que llegaron a conquistar América estaban inspirados en una mentalidad renacentista fundada tanto en valores ligados a la exaltación del individuo y los deseos de poder y fama y fortuna, como en valores clásicos y cristianos. Ideas como la concepción de Europa como un mundo civilizado o una sociedad que avanzaba camino a la salvación determinaron distintas maneras en que los europeos observaron las sociedades indígenas. ¿Qué valores se desarrollaron entre los europeos respecto de las sociedades indígenas? Las distintas visiones que surgieron entre los europeos con respecto con las sociedades indígenas se enfrentaron en un debate en agosto de 1550 en la ciudad de Valladolid, España. En él se cuestionó el derecho que los españoles se adjudicaban para conquistar el continente americano y la justicia de los métodos empleados. Así también se discutió la naturaleza de los indígenas y el trato que recibían en el proceso de conquista. Las dos visiones antagónicas estuvieron representadas por Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda. Ampliación del mundo conocido por los europeos. Los viajes de exploración llevados a cabo por los europeos durante los siglos XV y XVI permitieron ampliar el mundo conocido y abrir paso al desafío de conocer y representar territorios, poblaciones y culturas desconocidas por estos hasta entonces. El descubrimiento de América no solo dio conciencia al hombre moderno de la verdadera configuración de la Tierra, sino que facilitó la confirmación del sistema de Copérnico para afirmar su teoría de que la Tierra no era el centro del mundo. Expansión del comercio europeo. La incorporación del continente americano al circuito comercial europeo generó transformación en la economía y la cultura europea a partir del siglo XVI. A medida que el proceso de conquista fue consolidándose, la captura de territorios ricos en minerales permitió el ingreso a Europa de grandes cantidades de oro y plata, el tomate y la calabaza, entre otros hasta entonces desconocidos por los europeos. En resumen, la expansión europea a América durante el siglo XV se debió a factores políticos, económicos y técnicos, entre los cuales destacan el fortalecimiento de las monarquías nacionales y la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran a éstas acceder al comercio con Oriente. Entre los estados europeos que impulsaron proyectos de exploración destacaron las monarquías portuguesas y españolas. En este contexto, se produjo el viaje de Cristóbal Colón, que permitió a los europeos llegar a América. Tras la llegada de Colón a América, la corona española buscó asegurar el dominio de los territorios alcanzados, para la cual impulsó empresas de conquistas. Estas fueron iniciativas privadas destinadas a explorar territorios desconocidos, financiados generalmente por burgueses y reguladas por la corona a través de capitulaciones. Las empresas de conquistas eran lideradas por un capitán, quien reunía una hueste de conquista. Los hombres y mujeres que participaron de estas expediciones lo hicieron inspirados en una mentalidad moderna que se tradujo en espíritu de aventura y búsqueda de ascenso social.
El contacto con un continente y sociedades hasta entonces desconocidas por los europeos implicó que estos intentaran comprender y describir una realidad distinta desde su propia perspectiva. Las visiones que surgieron entre los europeos respecto de las sociedades indígenas se expresaron en el debate de Valladolid. En este, el fraile Bartolomé de las Casas sostuvo que los indígenas eran seres racionales que gozaban de los mismos derechos que los españoles como súbditos de la corona. Por su parte, el teólogo Juan Gines Sepúlveda planteó que los indígenas eran menos cultos que los españoles, por lo tanto eran incapaces de gobernarse y estos autorizaban a los españoles a someterse. Los procesos de exploración y conquista de nuevos territorios a partes del siglo XV permitieron la ampliación del mundo conocido por los europeos, lo que se manifestó en el desarrollo cartográfico de la época. Así también favorecieron la incorporación del continente americano a los circuitos comerciales europeos, a partir de los cuales se expandió la economía a escala mundial. América proveía de metales y otras materias primas al continente europeo, lo que tuvo diversos efectos en las sociedades europeas, como la revolución de los precios y, a cambio, en los hábitos de consumo de los europeos al incorporar productos de origen americano a algunas de sus prácticas culturales.